En el proyecto de investigación 2018, en nuestra Escuela Metropolitana de Arte Dramático, invitamos a todos los egresados a participar, a hacer una investigación sobre las estrategias de creación grupal. En primera instancia, pudimos estudiar aquellos proyectos finales de graduación que se desarrollan en el último año de cursada de la carrera de formación del actor y actriz de los años 2016 y 2017, Fértil y Jarana. Fértil fue basado en los árboles genealógicos de los estudiantes en aquel momento y egresados. ¿Y Jarana? Sí, sobre la estética del circo partiendo de personajes arquetípicos del circo. Estas obras, Fértil y Jarana, nos sirvieron como base de investigación, como ejemplo, para desarrollar nuevas estrategias de creación grupal con el nuevo grupo que se acercó para el proyecto de investigación. Divididos en 3 grupos, los participantes intentaron descubrir aquellas herramientas, aquellos caminos que le daban la posibilidad de ir afianzando un material para convertirlo en una obra teatral. Para mí, una de las cosas más hermosas que tiene la escuela es que fomenta el trabajo en grupo. Vos durante 4 años trabajás con el mismo grupo, lo que hace que uno pueda profundizar los vínculos y profundizar lo artístico. Como que el teatro siempre es con la sí otra, sí. el otro, sí, siempre. Sí. Y eso es algo hermoso que tiene la escuela de fomento. De no yo, actriz, actor, solo, sola, sino es entre. Es mucho más rico el trabajo. Sí. Es algo que aprendés como a trabajar en grupo y que en un momento decís, pará, esto no es fácil, esto hay que construir. Hay que como ir trabajándolo y aprendiendo medio cómo es estar con gente, trabajar con gente. Es una enseñanza. Y como no es un taller de una vez por semana en la cual vos decís, bueno, acá muestro esta partecita de mí, o sea... Es que cuando la obra cobra sentido, cuando hay alguien que la mira, ¿no es cierto? Cuando hay un público, entonces, y es como lo mágico y lo hermoso del teatro, porque cada función es diferente y se van encontrando distintas cosas en diálogo con el público, y esa misma adrenalina que genera como salir a escena, digo, está buenísima como poder usarla a favor para que se potencie. Digo, siempre es hermoso estar haciendo funciones. Pienso que ahí es cuando la obra se empieza realmente a sentar y a crecer. Creo que lo que los dos proyectos tenían en común era que en los dos era público, abrir a público, y en ese sentido el público era muy, muy importante, y cada público era lo que le daba el sentido a la obra. Cuando estaba el público, no solamente por el hecho de mostrarlo, sino por el hecho de estar hablándole al público y dirigirle al público y trabajar a partir de lo que el público te devuelve, que en Fértil era re eso. Entonces, son como la media luna, lo puede tomar así con mate o le puede echar jamón y queso. Sí, pero hay que estar al público en clavos. Algunos se pueden dar 2 o 3 días, que necesito mirar la película. Creo que la investigación en los árboles genealógicos hizo que todos nos veamos atravesados por una misma investigación que a cada uno le pegaba muy distinto. A cada uno era algo, no sé, en mi caso fue nuevo realmente, sí. poner en la mesa, ¿no?, toda mi vida y hacer un recorte, elegir, pensar, cómo... Y eso es tan personal y al mismo tiempo te pone en una misma... Siento que nos puso como en esa línea de partida. Sí, y yo siento que también a través de, bueno, lo que fue investigar estos personajes, salir a buscar videos, tomar registro en video de estos personajes de la calle, sí. Hizo que por lo menos ocupemos la cabeza en activar a algo que, bueno, arrancaba y que también nos ponía en un mismo punto de partida.
no venía algo ya impuesto de afuera como, bueno, vengan a hacer esto, es un texto que ya está escrito, o que vamos a hacer distintos ejercicios que tal vez hicimos en el año, vamos a seguir profundizando. Y también, Entonces, perdón. No, que decía que en definitiva es eso, como el tener material donde, bueno, tengo todo esto, estímulo, bueno, ahora una vez que ya está, te lo atravieso con tu historia. Sí. Sí, y también me pasa en general, todo lo que implica creación colectiva también tiene este riesgo de que había un punto donde nadie sabía qué estábamos haciendo, Eso ¿no? Era también creo que no. como esta incertidumbre total de decir, yo me acuerdo, ¿no? Yo decía, ¿para qué estamos filmando? ¿Para qué estoy representando? Pero después también como confiar en que esto va a llegar a algún puerto, ¿no? Como, Sí. Y sí, también me acuerdo que había como conflictos ya charlando entre compañeros sobre qué seleccionar del árbol, ¿no? Como me acuerdo, algunos tenían como 10 hojas y otros tenían una, media hoja. Entonces era como muy amplia también, ¿no? Cuando te abre un mundo de distintas maneras. Claro. Y conflictos también, porque al final vos decidías qué querías contar, pero había gente que había escrito que luego decía, no, mejor no quiero contar, y entonces como que entraba en conflicto y era una cosa súper interesante también. Algo que en principio, para darle comienzo, lo que me entusiasmó fue el trabajo previo, la búsqueda, ¿no? De investigar sobre lo familiar, sobre los árboles, nuestro árbol genealógico, me hizo conocer cosas de mi familia que no sabía y cómo eso fue trasladado a lo teatral, cómo las historias y las individualidades de cada uno, la historia de cada una fue, de cada una, llevada de alguna manera a un espacio teatral. Yo soy Bárbara y yo vine al mundo el mismo día que mi hermana Sofía. Yo. Sí, ella. Aunque no lo parezca, somos quizás. Yo me siento una persona corporal, entonces digo como que quizás mi manera fue como, llevándola al espacio, recorriendo el espacio, mostrando cómo fue mi infancia, cómo fue mi juventud, mi adolescencia, en esa ciudad en la que yo nací. Y que no solamente fue una construcción mía, sino de eso hay material mío y que también fue en diálogo con los materiales de los demás compañeros y también luego relega eso y toma lo que le sirve a la obra. Me acuerdo muchísimo del espacio, la primera vez que trajiste la propuesta, que no sé si ya la habías trabajado en la materia de corporal. Con Ana. Y nos trajiste la propuesta a Paulina y a mí, donde empezaste a dibujar el espacio y estabas dibujando Olavarría, que era tu pueblo. Y para quienes no conocíamos Olavarría y veíamos toda tu niñez desplegada en el espacio, era de un valor poético maravilloso. Volviendo a la casa de mi abuela en ella, a una cuadra y media viven mis sobrinas, mi tía Marta y mi tía Cor. En este barrio yo pasé gran parte de mi vida. Y a 25 cuadras vivo yo. Con mi papá, mi mamá y mi hermano. Respecto de cómo se fue armando, cada cual escribió como su propio texto que luego fue seleccionado y fue comido por la obra, ¿no es cierto? Fue tomado por la obra y se usó lo que a la obra como creación le servía. Yo tengo más el recuerdo en Fértil, que creo que el tejido se fue dando más en escena, más que en la dramaturgia escrita. También recuerdo en esto del pasar escena, del ensamblar, como algo más corporal, que ahí también se iba como... que en eso se iba armando. Sí, más siento que la dramaturgia empezó como a tomar sentido y cuerpo cuando estábamos todos en escena probando pasadas enteras, pasadas o de a bloques, digamos. Me acuerdo que así fue como se fue, digamos, terminando de armar. Como que no fue una dramaturgia tan de la escritura,
sino que de hecho hay un montón de textos que aparecían improvisando y que aparecían un momentito, 3 segundos, que surgía ahí, más que escrito. Al menos en Fértil pasaba de que vos te podías identificar con la historia de uno, la historia del otro, el mecanismo del tengo, o sea que cuando pasaba que siempre que teníamos algo del otro que compartíamos, decíamos tengo, y en un momento ese código empezaba como a contagiarse y el público tenía ganas de decir, yo también tengo una tía así. Bueno, no hay nadie feminista en mi familia, pero soy puta. Tengo. Cuando era chica, iba semanas enteras a dormir a la casa de mi abuela y para que me durmiese me contaba el cuento de la hormiguita. Pero siempre se quedaba dormida antes que yo. Mi papá nunca me llevó a la cabeza. Y otra cosa que nunca hizo mi viejo fue hablarme del amor. Tengo. Nunca más volví a vivir a la casa de mis papás. Tengo. Tengo 23 años y soy actriz. Estábamos trayendo parte de la historia de Argentina en cuanto que tenía que ver con las raíces nuestras, con cosas que pasaron, como el proceso militar, ¿no? Con esas cosas. ¿A eso te referís, Leo? Sí, qué sé yo, cómo nos atravesaba la Argentina, o la historia, nuestra genealogía, nuestra... Quizás eso es como más, yo lo veo como un resultado no buscado, ¿no? Sí, pero claro. pensando en cómo empezó, como la creación, o sea, no sé, me pongo a recordar algunos incluso ejercicios de corporal que luego se trasladaban a lo que veníamos haciendo. A mí me pasaba particularmente que cuando se armaba toda la gran mesa con el vecchio scarpone, se venían todo ese olor a pasta de los domingos. Y creo que se le hizo un imaginario también al público que venía a vernos y cada uno cómo era el domingo nuestro en familia o cómo era para cada uno. También había como dentro del proceso había una toma de decisión, ¿no? Toma de decisiones claras, ¿no? Se va a cocinar o no, se va a cantar o no, se va a escuchar todo, se va a bailar o no. Entonces teníamos que tomar decisiones y eso también fue armando todos los momentos de cada de todo lo que fue Fértil, ¿no? Yo creo que lo que me llevo del proceso de Fértil es que uno puede encontrar material creativo, dramático, de lo que te mueva, de lo que quieras contar. Me acuerdo que había algo en un momento, algo que habías mencionado como de defender su ser artístico con tu identidad. Creo que Fértil tenía eso a pleno, fue un desafío porque además es ficcionar un poco tu historia, que una historia es una historia. En el proceso de la construcción del proyecto de investigación que tenemos ahora, al haber transitado Fértil, es más fácil reconocer las estrategias de abordar materiales o qué es investigar qué es lo que te calienta, no sé, qué es lo que te gusta, para eso trasladarlo a un montaje en escena, a una ficción. ¿Sacamos la foto? ¡Sí! ¡Foto familiar! Todo lo que cada uno proponía y ves algunas cosas decías, uy, esto, y después resulta que para el proyecto estuvieron buenísimas. Como entender esos lugares de dejar ser también. Había un trabajo de grupos más pequeños, de hacer escenas de a 2, 3, 5, y también había
mucho laburo de tomar decisiones entre los 24 que éramos, de decir, bueno, ¿para dónde va la historia? ¿Para allá o para acá? ¿Qué pasa con este personaje? ¿Qué pasa con esta situación? Que eso era ponerse de acuerdo y a partir de eso reescribir cada escena individualmente en función de lo que se discutía en grupo y siempre con la ayuda de Marcelo y Paulina, que nos orientaban en esas cosas para las que estábamos más perdidos. Yo creo que incluso como que capaz que nos enrollábamos un montón de, bueno, va para este lado, va para el otro, y como que igual al final terminaba todo teniendo como un cauce, digamos, como que sí, terminaba cerrando, me parece. Sí, como que la historia tomó como un montón de posibilidades y en un momento hubo que tomar decisiones y decir, bueno, va por allá, va por acá. Sobre el proceso creativo de la obra, arrancamos por un lado juntando o probando uniones entre personajes por similitudes o por diferencias. Una música o un mismo estilo de música que un personaje usó para mostrarse, lo usaba otro también y a partir de ahí se generó algo. O quizás alguno de mis compañeros pensaba una biografía de su personaje y otro de mis compañeros cruzaba algo de lo propio con él. A partir de ahí se fueron uniendo de a dúos o de a tríos. Otras veces sucedió un poco al azar y a partir de ahí se fueron improvisando situaciones y escenas. Y a partir de esas improvisaciones surgieron los diálogos y el texto. La obra se fue organizando a partir de, bueno, de esas situaciones que era como lo conflictivo o aquello que nos parecía rico para contar. Yo lo que rescato fuertemente de todo el proceso de Jarana, que fue básicamente un año entero de entrenamiento, primero el valor de haber descubierto lo que conlleva preparar un personaje, componer un personaje, el tiempo que lleva, no solo de ensayo, sino de maduración. Yo empecé componiendo mi personaje desde 2 puntos de partida, que fue una dentadura postiza y un ojo falso, que era como un ojo ciego. A partir de eso construí el resto de todo. Eso por un lado, entender el tiempo que lleva todo, y por otro también, ya al final de las funciones, hicimos como 17 funciones, algo así. Las últimas 5 estábamos muy en una, éramos 24 personas y ya media hora antes de cada función estábamos en personaje y fue una locura. O sea, y era una necesidad. Es decir, si alguno cortaba el personaje atrás de bambalinas, era como, no, volvé, por favor, volvé al personaje porque necesitábamos... digamos, mantener vivo ese mundo que habíamos creado. Nosotros éramos los creadores, junto obviamente con los profes, y necesitábamos mantener vivo eso. Si nosotros no lo creíamos, nadie lo iba a creer. Entonces, bueno, eso rescato de Jarana. Era muy lindo también que muchas veces decíamos que podíamos hacer una obra con el detrás de escenas, sí, ¿no? Como sí. Con las cosas que pasaban atrás. Había un montón de cosas que el espectador jamás vio, las espectadoras y los espectadores jamás vieron, y que seguían construyendo los personajes, seguían dándole vida. Entonces nosotros atrás de escena estábamos haciendo cosas que después acumulábamos para salir a escena y seguir manteniendo vivo todo. Fue muy lindo. Hoy estamos de estreno. Mi padre nunca lo aceptó. Pero el mago Carlos es esto. A partir de la premisa circo y universo estético de lo que es un circo, empezamos teniendo que hacer un número teatral o de circense, cada uno de 5 minutos, y a partir de lo que cada uno trajo, que armó un personaje y un número, se fue armando la obra, que terminó siendo una combinación entre los números y historias que... Era un personaje, después la biografía de ese personaje, después en base a la biografía de cada personaje, cómo se van relacionando, con cuál puede quedar interesante, y después ahí a partir de eso escenas. Y se sumaron las escenas más los números y bueno, de ahí salieron la obra, digamos, que la armamos la verdad bastante rápido, digamos, en el sentido del marco en general, era como que en 2 meses ya la armamos, ya teníamos todos los números, todo, y para mí el desafío fue eso, cómo sostener el trabajo a partir de eso, digamos. Ya nos quedan casi 8 meses, digamos, o sea, 6 meses de trabajo, en lo cual ya tenemos todo armado, pero cómo seguimos profundizando en eso y en volver al mismo número, al mismo trabajo, a la misma escena durante tanto tiempo pasando lo mismo. Y aparte con lo importante que es la música en el circo, que es muy importante. Y pasó mucho también que como en la canción del circo, cada uno fue llevando pequeños numeritos o canciones de a 2 o de a 3 y esas canciones se fueron transformando
en canciones grupales. Y tenía mucha más fuerza. 1, 2, 3, 4. Música, porque había varios que son músicos y era una cuestión de aprovechar un poco los recursos que ya teníamos y se fueron armando como cosas muy grupales. La canción del circo, el circo es como el hambre, surgió por una propuesta de Marcelo y a partir de que yo cantaba en una escena una canción y me dijo, ¿por qué no cantas esta? Y después se armó como un momento grupal donde en un momento se abría la cortina y aparecía todo el circo. Muchos tocábamos instrumentos que no son los instrumentos que sabíamos tocar. Eso fue interesante también, como un desafío de empezar a no sé, como a vincularse con otros lugares de la música, incluso gente que tampoco sabía por ahí tocar o que tocaba hacía poquito, y de empezar a ver todo el trabajo que hicimos, bueno, con Pauli. Fue, digo, como de empezar a ensamblar y aprender también a estar en una banda, porque en medio, en un punto, tanto al comienzo como al final, como en la canción del circo es como el hambre, tocábamos prácticamente todos juntos, o un montón, éramos un grupo grande de personas que, no sé, nunca habíamos tocado en una banda. Digo, eso también es un aprendizaje de tiempos y encastres. Que para mí eso era todo un desafío, porque no tengo tanta noción de ritmo y era como súper importante. Ritmo puro, una cuestión de pulso. Nada, que creo que se pudo hacer porque éramos una grupalidad haciendo el mismo tono, si no, bueno, tono no, pulso, si no, no hubiéramos llegado, yo no lo hubiera logrado. El aprender de armar un espacio en función de lo que se va a ver, de los colores, las gamas, que todo sea armónico, eso para mí fue un aprendizaje hermoso. Y hacer las cosas, de ir a comprar las maderas, pintar, fue como un proceso, coser, estuvo buenísimo. Del trabajo grupal, que yo creo que fue de las cosas más importantes en Jarana, era el estar 24 personas juntas, respirando juntos y si alguien estaba afuera ya no funcionaba, porque si alguien no se olvidaba de mover un banquito ya había algo que se iba del lugar, que era como un engranaje, era como una máquina que la hacíamos funcionar entre los 24. Nosotros partimos de imaginar, ¿no?, como de lo que teníamos ganas de hacer, que se nos ocurría dentro de un circo, y había personajes con alguna destreza y otros que por ahí no, que estábamos más en el afuera. Y después de eso armar una biografía también imaginaria, o sea, lo que nos imaginábamos de lo que era esa persona y cómo se empezaba a vincular. Y eso después fue llevando también a hacer las escenas, porque desde donde vos te vinculabas o con quién te vinculabas, iban sucediendo distintas cosas. Te juntabas en una situación con alguien o no, y eso también generaba distintas cosas. No sé, creo que eso fue re importante para terminar de armar todo, para que no quedara nadie suelto y colgado y que y se armara este engranaje del que estábamos hablando, creo, que eso fue re importante. No sé. Sí, creo que muchas de las cosas que sucedieron en todo el proceso de Jarana salieron desde las ganas personales y después de ahí mucho trabajo. Sí, pero era como, no sé, personalmente fue como, bueno, tengo ganas de hacer una mujer barbuda y la llevé un día y después de lo que llevé el primer día cambió completamente. Me había puesto un vestido rosa y después terminó siendo mucho más como un machito, un poco vieja verde, como que un poco acosadora también. Y que en realidad fue un laburo de buscar un poco la masculinidad en esta mujer, pero al mismo tiempo era súper femenina y buscar yo siento que hice un laburo muy grande desde la voz, de buscar otra resonancia que no es la mía, otra forma de hablar que no es la mía, que nunca lo había hecho en un personaje y que me fue muy difícil hasta que lo encontré. Por eso yo insisto que para mí fue súper importante empezar a encontrar en me apoyo, con vos yo no me llevaba bien, bien. Como todas esas cosas que están buenísimas y arman, porque no solo es la forma, sino también todo lo que pasa entre.
Bueno, yo creo que una de las cosas más lindas que me llevo de Jarana es, bueno, y de todo el proceso que fue crear esto, ¿no? Como crear desde tus ganas, desde las ganas de que vos tengas de hacer algo, de probar, de investigar, de ir por un lugar nuevo, que a veces una por ahí se olvida y piensa cualquier cosa, ¿no? Como tengo que ir y hacer esto o esto y se olvida de lo que uno tiene ganas. Creo que a partir de ahí, para este trabajo y para todos los que sigan, es hermoso. Yo creo que eso es lo que más me llevo. En un momento dejó de ser importante las ganas personales y lo que uno quería, y fue más importante la obra y la experiencia de estar todos juntos, y que no importaba que yo quiera tener una escena más, una escena menos, sino que era importante que se arme la historia y poder contar algo todos juntos. Fue un gran aprendizaje, como un ejemplo a seguir para hacer las cosas bien, con tiempo, laburando en equipo, poniendo muchas ganas, mucha sangre, ¿no? Luego de analizar las estrategias de creación de los proyectos finales 2016 y 2017, en la segunda instancia lo que vamos a intentar es mostrar las voces de los participantes del proyecto de investigación que, divididos en 3 grupos, intentan transitar esas estrategias y descubrir nuevas para crear 3 obras de teatro. Divididos en 3 grupos, pudimos trabajar con el grupo Chivo, las chicas del grupo Trajitrash y el grupo que se gestó dentro de este proyecto de investigación, Carne. Con el proyecto de investigación, la forma que se fue como ensamblando el tejido de la obra que se esté investigando, eran materiales distintos, porque la premisa era qué es lo que te mueve, qué tenés ganas de mover, qué querés hacer. Parece que esto solo lo podemos encontrar acá en esta escuela de arte, ¿no? Que se dedica y lo que hace es generar grupos, grupalidad, que es lo más importante para hacer una creación colectiva y también como la que hicimos nosotros. En el proyecto de investigación voy buscando estas cosas. ¿Qué es lo que a mí me motiva? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que quiero contar? Aprendí que quiero contar cosas. Antes no sabía, solamente contaba ideas de otro o de otre. Y ahora puedo manifestarme yo con las cosas que me pasan, con mis sensaciones, mi sentir. A mí el tema de la escucha, grupal y poder ceder y dejar ir y soltar ideas. Habilitar todas las posibilidades. Tratar de ver que, digamos, de todo lo que hay, qué se puede usar e ir probando hasta que se considera que algo sirve. Me da como lo biográfico, que también puede ser ficcional, como una punta para partir de una creación colectiva. De golpe se empieza a armar un mundo y estamos todos... Sí, aparte un mundo colectivo, eso es lo que está bueno. No un mundo de lo que uno solamente piensa, sino que es compartido entre amigos o colegas, y eso está bueno. A mí también me permite pensar que con esto puedo replicarlo en cualquier ámbito donde tenga que lidiar con mayor cantidad de personas, qué sé yo, que tenga que pensar en identificar estos puntapiés por donde se puede comenzar a tener un proceso grupal, colectivo de creación. Que sea compartido y que el crecimiento artístico tenga que ver con un crecimiento con tus pares, y eso está buenísimo. Nosotros 6 somos egresados de acá de la escuela de EMAD. Transitamos juntos en la cátedra de Niño, egresamos con Jarana
juntamos en un momento, empezamos a tener como ciertas inquietudes parecidas y empezamos a juntarnos a ensayar, tuvimos como un primer trabajo que mostramos algunas cosas y ahora este año tuvimos como ganas de empezar a tener como una obra, de meternos a trabajar una obra como grupo, investigar a ver cómo sería eso. Sí. Empezamos a ensayar, a cranear y a planear lo que iba a ser nuestra obra y vinimos al proyecto de investigación este año para buscar algunas herramientas que nos orienten en algunos momentos en los cuales estamos muy trabados y bueno, nos estamos yendo, yo creo que con muchas preguntas y con ciertas herramientas y una estructura sólida para la obra, para bueno, después seguir ensayando mucho y poder en algún momento estrenar y hacer funciones de esto que es muy nuestro. Bueno, ya no te pido un lugar donde no escuchan nada. A mí. No estaba de fiesta, estaba con papá trabajando. Acá, Rachel, desde la tierra, llamando a Mira, princesa de Japón. El Pi nos daba como una especie de, se me viene la palabra termómetro, como de decir, bueno, como es un material tan de nosotros 6, una mirada, ya sea de los profesores o de otros, los chicos que venían, que nos empezaban a hacer preguntas de a dónde van o qué quieren, etcétera, que hacía que nos ordenara más a nosotros hacia lo que venía a ser la estructura de la obra, ¿no? Sí, sí. Como que nos ordenó un montón. Sobre los vínculos, el espacio. Sí. La estructura, que eso es lo que a nosotros nos falta, que es también lo que aprendimos un poco con Jarana. Ajá. Como siendo tantos y con tantas ideas distintas, donde se encuentran todas esas ideas y se construye como una cosa que contar. Y nos vamos como con eso. Mismo ya para empezar a ensayar en el espacio, ella está contenta por eso, para empezar a ensayar en el espacio donde queremos estrenar y con ganas de estrenar el año que viene, así que muy contentos. Sí, y con esta herramienta que también creo que es un poco heredada de Jarana, de no ser solo actor o solo dramaturgo o solo dirigir, sino ser una grupalidad de 6 personas que pueden construir un material mostrable ocupando todos los roles un poco al mismo tiempo, digamos. Por más que algunos hagamos más cosas que otros, nada, es una construcción de 6 personas donde no hay roles establecidos. Sí, que por momentos uno se apoya en otros y otros se apoyan en otros, depende cuál sea el momento, la etapa del proyecto. Sí, también está bueno que, digo, como nos llevamos también herramientas que nos sirven para la obra, pero para futuros trabajos también, como dónde poner el ojo, digo, qué cosas nos sirven para establecer una estructura, digo, que eso va más allá de la obra porque es un aprendizaje también para nosotros como grupo. Bien, acá no sobra nadie, acá somos una máquina. Cada uno es una pieza de una gran máquina que se mueve y pica carne, y trae nueva carne y la vuelve a picar. Y cada uno hace su parte. Vos, acá con él, a elegir. ¿Qué herramientas tomamos para crear este proyecto colectivo que tiene que ver con algo que se podría denominar la carnicería, ¿no? Como la carnicería. A raíz de lo que Rama trae un texto sobre la carne y
creo que eso nos situó a todos dentro de un espacio. Creo que la carne fue la carnicería para situar un espacio, para definir un espacio. Después lo que cada uno iba trayendo de lo que le motivaba a trabajar, no sé, un texto, una imagen, un imaginario. Particularmente a mí me pasó de Marcelo decir con Pauli, traigan algo. Voy camino a trabajo, miro por la ventana, se me viene un recuerdo de mi niñez y automáticamente lo escribo. Digo, bueno, llevo eso, a ver qué pasa. Como lo primero que me pasó en ese momento, dije, vuelvo a eso también que había encontrado en Fértil, como el recuerdo, y escribo y lo traigo y lo pongo en juego, a ver qué pasa. Y si no va, no va, y si va, va, buenísimo, y si no, se modifica. Eso es lo que me pasó a mí particularmente dentro de esto que estábamos armando. En cuanto a la creación colectiva, también es difícil, o por lo menos fue para mí difícil a veces entender cuándo ceder y cuándo no ceder ante una idea. Porque yo el texto que traje, de la carne, en realidad no tiene nada que ver con lo que después surgió. Es mi impresión. Yo traje un material para compartir con la grupalidad y ese material fue absorbido por el grupo y eso se desprendió en un algo que yo no había imaginado en realidad. Y ahí tuve que ceder. Me costó una semana de enojo, de decir, yo quería otra cosa. Claro. Pero después fue muy lindo los cruces con las diferentes materiales sensibles que trajo cada uno de nosotros. Sí, me parece que tiene que ver también con las prácticas actuales de cada uno, las inquietudes que uno tiene en este momento, después de haber pasado Fértil o otros procesos, lo que te deja Fértil también, o otros procesos creativos que cada quien tuvo en Chile después de vernos, después de un año más. Pasa que uno está con otras inquietudes, ¿no? Está con otras búsquedas. Yo me acuerdo que justo arranqué con un posgrado de objetos y nuevas tecnologías. Entonces yo estaba y estoy como obsesionada con el objeto y a raíz de eso creo que estaba como con la imagen, porque el objeto y la dramática del objeto tiene mucho de imagen más que de una linealidad del texto. Desde ahí que surgió lo de la carne y la máscara de la vaca y toda la vaina esa, que estaba como, qué enfermita, pero qué lindo lo que hace rato escuché. De decir esto, ¿no? Que todo lo individual, al compartir, ya deja de ser tuyo. Claro. Se pierde, y se vuelve de todo. No, que pensaba, reflexionaba, que también poner como estas ideas originarias, por decirlo de alguna manera, pero que después ponemos el cuerpo y que como eso se modificó, como también con base en cómo pusimos el cuerpo, lo que sucedió en algunas improvisaciones, como que disparó hacia lugares que tal vez eran desconocidos, al primer momento en un sinsentido de lo que cada uno tenía, después nada, se fue como... Yo creo que es muy interesante, por lo que están diciendo, descubrir que uno toma algunas imágenes o sensaciones o motivaciones iniciales o un relato como un punto de partida. Como un ofrecimiento o estímulo que va a darnos otra respuesta cuando el otro la va a escuchar o la planteamos espacialmente. No partir de lograr un resultado, sino las primeras impresiones, aportarlas y permitir que eso sea un punto de partida. No, bueno, con eso que decís, yo algo que me di cuenta cuando recién ingresé en el grupo fue que me di cuenta de eso, de cómo es muy sincero también ese punto de partida, porque pasa a ser parte de todos y además pasa a ser ya material de creación, como una masa en la que cada cual, ¿no?, puede sacar un pedazo y bueno, veamos, qué sé yo, es como eso me gustó, de que la estrategia de creación colectiva me dio la sensación muy transparente, muy honesta, ¿no?, como abierta, y decir, bueno, es esto, el tablero,
jugar o... Estas proteínas que tenemos en la carne, pero la carne encierra el alma. ¿Crees en el alma? Sí. ¿Vos crees que tiene alma? ¿Crees que esto tiene alma? Sí. A los ojos, mirar a los ojos. Nos acercamos al proyecto sobre todo por una necesidad de una mirada desde afuera, alguien que pudiera ver toda esta explosión de trabajo creativo que estábamos teniendo y que nos pudiera organizar de alguna manera, que sobre todo eso, como estábamos adentro del laburo y necesitábamos a alguien que lo pudiera ver. Cómo exprimirlo, ¿no? Cómo exprimir y sacar lo mejor de ese material. Como de alguna manera teníamos un montón de puntas, sí. Un montón de ideas, textos, sabíamos que queríamos trabajar el cuerpo un montón. Sí, nos pasamos materiales de imágenes, música, intervenciones artísticas en la calle, como todo un movimiento también feminista y trash que nos venía gustando, pero necesitábamos algún lugar que nos organizara. A partir de todo este recorrido y de todo este imaginario, laburamos como un cierto esquema de islas de ideas, de imágenes que habían surgido a partir de del laboratorio de Encontrarnos a Ensayar. Y cuando presentamos esto, bueno, como la evolución fue que intentáramos simplificar y concretizar como estos disparadores y todo este esquema que era enorme de ideas y de imágenes, y que cada una seleccionara esos puntos que más le interesaba y lo laburara desde el lugar de la dirección. Hay direcciones diferentes, o sea, 2 intérpretes y una dirección, 2 intérpretes y otra dirección, y 2 intérpretes y la tercera dirección. Bien, ¿son? En acto seguido, sin cortes. La otra, una tercera, una mirada desde afuera, y que esa que dirigía le imprimiera como la calidad y la intención y la búsqueda que la traía de ese material. Claro, desde el imaginario y de la pulsión ya física de por dónde encarar un material, ya sea más literario en mi caso, como más del cuento, más de la narración. En otros casos hubo como más cortes reconcretos físicos, casi nada de texto. En otro, el motor fue la música, fue trabajar con diferentes vestuarios y música. Bueno, cada una eligió y trabajó con sus pulsiones. Y de ahí podemos sacar 3 escenas reconcretas, las cuales volvimos a presentar. Y la respuesta fue, bueno, ahora, ¿cómo hacemos para unir estas 3 islas, estas 3 direcciones, para poder encontrarnos y que tenga coherencia? Todas tenemos ganas de vomitar. No me vomites los zapatitos.
también con la intención de volverlo un material repetitivo, ¿no? Como que podamos a partir de, bueno, esto es lo que tenemos y a partir de repetirlo encontrar la profundización. El material que nos vamos a llevar de estos encuentros es material para seguir explorando. Exacto. Es una punta que nos viene joya como para ordenarnos en todo este desorden y en todo este deseo y también poder focalizar algo que salió mucho de los encuentros, era que nosotras no teníamos un cuento armado y no teníamos un relato en común, como que era un montón de cosas y sí, bueno, tiene mucha carga ideológica, pero no sabemos a dónde va, no sabemos sobre qué estamos hablando y algo de eso tiene que ver, empezar a unificar el relato y decir, bueno, estamos contando esto, lo estamos contando como podemos y con las herramientas que nos gustan, será más físico, con menos texto quizás, pero estamos contando esto.